comunión contigo, Señor amado. Necesitamos, Señor, todo el tiempo a tu presencia, Señor, enseñándonos, guiándonos, Señor amado. Por eso en este tiempo, Señor, yo te pido, Padre, que tú hagas tierra fértil, Señor, los corazones. Señor, porque la palabra, Señor, que sale de un hombre, Padre, puede ser cualquier palabra, pero la palabra que viene de ti, Señor amado, es una semilla sembrada en el corazón del hombre. Señor, por eso en esta hora, Señor, toma control, Señor, de los aires. Señor, de las regiones celestes en esta hora, Padre. Señor, declaramos, Señor, que los ángeles, Señor, están activados en esta tarde. Señor, porque creemos, Padre, que la manifestación, Señor, es ahora. Es ahora, Señor amado. Señor, estamos de acuerdo, Señor, en lo que queremos. Estamos de acuerdo, Señor, con tu palabra, Señor amado. Agradecido, Señor Jesús. Agradecido, Señor Jesús. Agradecido, Señor Jesús. Señor, estamos agradecidos, Señor, por estar delante de tu presencia. Señor, yo no sé cómo han llegado, Señor amado, pero en este día estamos agradecidos, por eso estamos delante de ti. Rendidos, Señor, a tu presencia. Así como decía tu sierva, rendidos, Señor, a tu presencia. Y un corazón que está rendido, Señor, recibe de ti, Señor. Recibe, Señor, para levantarse, para reconstruirse, para renovarse, Señor amado. Señor, te damos gracias, Señor Jesús. No perdamos la comunión, mi hermano, y tomen asiento. Damos gracias al Señor. Primeramente le doy gracias al Señor por permitirme estar en este lugar. Y gracias a mis pastores por darme este peso de poder dar una palabra de aliento a ustedes. Yo creo que cada uno que se pone en esta plataforma se prepara. Y muchas veces también, aunque usted no lo crea, como ministros somos procesados. Y de eso es lo que yo hoy quiero hablar con ustedes. Por eso pedí al Señor que sus corazones sean tierra fértil. Porque no solamente los ministros pasamos a veces por procesos, por desiertos, por pruebas, sino yo sé que usted que está sentado de ese lado viene también a la casa de Dios con alguna necesidad. Y yo sé que el Señor está para extender su mano y levantarlo. Amén. Quiero compartir una palabra que está en el libro de Hechos. Amén. La palabra de Dios nos habla en Hechos 16, 25 sobre una situación que pasa a Pablo y Silas. Y vamos a leer un poquito más arriba y dice en el 19: pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y prestándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolparon el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido estos mandatos los mandó en el calabozo de más adentro y le aseguraron los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente
un gran terremoto, de tal manera que los simientes de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Porque el Señor me llevaba esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes. La palabra de Dios dice que ellos, predicando su palabra, se le apareció una mujer, dice, de adivinación, y les dijo que ellos predicaban en el nombre de Jesús. Y hubo gente al cual le molestó. Entonces decidieron encarcelar a Pablo y Silas. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que muchas veces al predicar la palabra de Dios vamos a padecer. El título que yo le puse a esta prédica es Del padecimiento al propósito. ¿Por qué? Porque aún siendo hijos de Dios vamos a padecer. Aún estando dentro de la casa de Dios, sirviendo o no, padecemos. Nos encontramos a veces en distintos problemas, dificultades. A veces entramos en procesos, en pruebas, que no entendemos el porqué. Pero yo quiero que usted entienda de que todo es de Él. O sea que si hoy usted está pasando por alguna prueba o dificultad, quiere decir que el Señor está atento a lo que tú estás pasando, que no estás solo, que el Señor te está acompañando en la dificultad, el proceso, el desierto o la prueba que tú estás pasando. Amén. Lo que el Señor me hablaba en este tiempo era primeramente aprender a discernir en qué tiempo estamos. Nosotros entendemos que estamos en un tiempo de manifestación. Ahora, para yo entrar al tiempo de una manifestación necesito una transgresión. Necesito ser procesado para poder entender lo que significa manifestación. Y yo quiero contarles un poquito de lo que yo he vivido en este tiempo. Yo sé que muchos saben que estoy padeciendo algo en mi salud. Y saben que en este tiempo en el que he estado a prueba, porque desde el principio he entendido que era prueba porque es para crecer. Cuando entras a una prueba es porque el Señor quiere que tú crezcas, que madures. Cuando tú entras en un desierto, el Señor quiere hablar contigo para equiparte, para lanzarte a tu propósito. Y cuando tú entras en un proceso, el proceso te enseña a madurar, a cambiar tu mentalidad, a mudar tu corazón. Eso es lo que el Señor te enseña. Y en este tiempo, como les decía, entendía que estaba entrando a una prueba. Aunque sabía que estaba entrando en una prueba, me fue muy difícil aceptar y acomodarme a lo que el Señor me estaba mandando. A pesar de que sabía que era una prueba, me era difícil porque me tocaba en la salud. ¿Y cuántos de acá, en este lugar, padecen algo en su salud? Muchos quizás no lo van a entender porque no lo están padeciendo. Yo siempre digo, antes de juzgar al que está siendo procesado, póngase en su zapato. Y les pido disculpas si soy muy violenta en lo que digo. Pero ¿saben qué? En estos 10 meses en el que yo estoy siendo procesada en mi salud, me ha costado muchas lágrimas, me ha costado muchas veces levantarme, muchas veces me ha costado creer en la promesa que Dios me había dado. Me ha costado muchas veces entender qué es lo que Dios quería hacer conmigo. Y muchas de las veces he dicho, Señor, tú conmigo no harás nada. ¿De qué te sirvo, Señor, si estoy de tal manera? Pero un día en oración el Señor habla a mi vida y solamente me dijo esto: adora. Solamente adora. Y yo decía entre lágrimas, Señor, hay cosas que no aguanto. ¿Por qué? Porque como les digo, hay padecimientos físicos que quizás son leves,
pero hay otros que nos llevan a veces a decaer demasiado. Yo en este momento tengo, gracias a Dios, mi compañero, mi esposo, que esas veces en el que me quebraba, en el que él me tenía que ayudar a hacer ciertas cosas, en el que me tenía que levantar y muchas veces llorando, le decía, ya no puedo más, ya no aguanto más, no sé lo que el Señor quiere hacer conmigo. Señor, a veces le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué de tal manera? Mis defensas bajaban y yo me contagiaba de tal cosa. Mis defensas bajaban y me inflamaba. Mis defensas bajaban y estaba así continuamente. Pasaban 2 días y yo con fiebre. Pasaban 3 días, estaba bien. Volvía a pasar una semana y pasaba 7 días con fiebre. Y no me encontraban y yo, Señor, seguía. Solamente me dijiste que te alabes. Solamente me dijiste que te alabes. Señor, te voy a alabar. En medio de la prueba te voy a alabar. En medio de la dificultad te voy a alabar. Amén. Y una persona me dijo, perdé cuidado que el Señor está en los pequeños detalles. Gracias a mi pastora por haberme dicho esas palabras, porque no la entendí hasta el día de hoy. ¿Y qué quiere decir en los pequeños detalles? Porque tengo que dar gracias al Señor porque estoy respirando. Amén. Porque sabe, mi hermano, tuve 5 contagios COVID. 5. Y los 5 la pasé pero fatal por mis defensas. Por eso le digo, estaba pasando algo grande. Ni siquiera podía danzar. No podía estar parada. Me agarraban crisis, caía, me golpeaba. Y fue muy difícil para mí este padecimiento. Y yo sé que voy a aprobar esta materia. ¿Saben por qué? Porque estoy en el año de la manifestación de Dios. Estoy en el año de la manifestación. ¿Saben qué? Pasó el tiempo. Y a fines de diciembre tuve el último contagio y le dije, Señor, este va a ser el último. Ayúdame, tírame un centro, ¿bien? ¿Y saben qué? Puedo decir que este año que comencé, mi mentalidad cambió. Algo pasó. Y como dice acá, que en esa cárcel hubo un de repente. Saben que muchas veces tenemos que esperar es el de repente. Pero no cuando pasa una prueba y yo me alejo de Dios. Como les dije, padecer en lo físico es muy difícil y no quiero dar lástima, pero hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que entender al otro. Pero en medio de este proceso, el Señor sacudió mi cárcel espiritual. ¿Saben por qué? Porque cuando vos estás padeciendo algo, una enfermedad o lo que sea, tus pensamientos te van encerrando. Tus pensamientos te van encerrando. Y es ahí a donde el Señor dice que nosotros nos atamos y aún nos entramos en cárceles espirituales. En este tiempo, el Señor me hablaba que ellos fueran azotados. Yo digo tipología de proceso, de prueba, de desierto. Pero también entiendo el proceso que pasó este hombre, porque acá estamos hablando de Pablo y Silas. Dice en el libro de Hechos 9, dice la conversión de Saulo. Y yo voy ahí un poquito más adelante de lo que me está hablando. Dice, mas yendo por el camino, en el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿quién quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo
se pararon atónitos oyendo la verdad de la voz, mas sin ver nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abrió los ojos. No veía nada. Así que, llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. ¿Ustedes pueden ver el propósito de este hombre? Él dice que estaba con Pablo y Silas, estaban encerrados en una cárcel por predicar su palabra. Pero también quiero hacerle entender cómo el Señor lo rescató a este hombre. Por eso este hombre tuvo el coraje y la valentía de padecer en esa cárcel, de poder pararse de pie en esa cárcel sin temer de lo que iba a acontecer, porque sabía que tenía una promesa. El Señor lo apartó 3 días, dice la palabra. Ahora yo quisiera saber qué pasó esos 3 días dentro de ese cuarto. ¿Qué pasó? ¿Qué el Señor habló con él? ¿Qué propósito le hizo ver que él tenía para padecer semejante prueba? Por eso yo hoy quiero que ustedes entiendan de que si el Señor te lleva a padecer, tiene que haber una manifestación del Señor en tu vida. De que el Señor, si vos estás en una prueba, en un desierto, si estás pasando por ese desierto, el Señor va a hacer una manifestación en tu vida. Algo tiene que ocurrir, un de repente tiene que haber. No todas las cosas las pasamos en vano, mis hermanos. La bendición está, pero muchas veces pasamos los procesos y los desiertos por no entender qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y ¿saben qué? Muchas veces es mejor cerrar la boca y adorar. Eso lo entendí muy clarito. Cerrar la boca y adorar. Cerrar la boca y seguir caminando. Esto es lo que el Señor me hablaba. Me decía que Pablo y Silas eran una herramienta en sus manos. Eran herramienta en sus manos. Porque ellos iban hasta poder ver su gloria. Dice el Señor el Señor los utilizó como punta de lanza dentro de esa cárcel. Amén. Amén. Vamos a Isaías. Sí, Señor. Amén. Isaías 49, 1 y 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Esta es una palabra que el Señor me dio cuando transcurrían los días de mi proceso. Me decía: yo te tengo guardada, hija, en mi aljaba. Y yo no entendía: yo te tengo guardada en mi aljaba. Y yo decía: estoy en la aljaba de Dios. Pero mientras transcurrían los días, el Señor me hacía entender por qué me guardaba. Porque quizás hubiese pasado una prueba mucho peor y hoy no estaría aquí. Pero el Señor me tuvo guardada en su aljaba. Dicen que el arquero que lleva la flecha, la saeta bruñida. ¿Y por qué bruñida? Porque dice el Señor que nos hizo con saeta bruñida. Porque dice que Él formó la punta de esa lanza. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Pablo, en la situación que se encontraba, era una saeta bruñida. Él sabía su propósito. Él sabía lo que el Señor lo había mandado a hacer. Por eso muchas veces nos quejamos de lo que estamos viviendo, pasando. Pero no te olvides que muchas veces el Señor no te deja y te cierra las puertas. ¿Por qué? Porque puedes pasar por algo mucho peor. Entonces el Señor necesita guardarte en la aljaba. Pero mientras estaba en la aljaba, mis hermanos, el Señor me decía: ten cuidado con el letargo.
Porque mientras pasaba la enfermedad, los pensamientos, cómo me sentía, el desánimo, sin ganas. El letargo espiritual viene a golpear tu puerta para mantenerte sellado, cerrado, inmóvil. Y esa palabra despertó mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo creo que soy una herramienta en las manos de Dios. Yo soy una saeta bruñida y al enemigo lo que lo tiene con miedo es que tú, siendo saeta bruñida, punta de lanza, estés inmóvil. Dice que el arquero saca su arco, hace para atrás la flecha y la lanza. ¿Por qué quiero hacerlos entender con esto? Que si tú crees que en medio de tu proceso y tu desierto estás haciendo para atrás, si estás dentro de la casa de Dios, si estás delante de la presencia de Dios, ese flechazo que va para atrás solamente se inclina para darle el envión. La palabra de Dios dice que la flecha solamente va en una dirección, en la dirección en la que el flechero lanza. No tiene controversia, no va ni a derecha ni a izquierda, va a un frente, va derecho al punto que lo manda. Eso es lo que quiero que entienda. No importa lo que estés viviendo, eres punta de lanza, eres punta de lanza, eres una saeta bruñida en las manos del Señor, eres una saeta bruñida. Tú eres el que va a cortar el aire para ir al frente. No importa cuánto el arquero tire, si estás en la mano del Señor, vas a ir directo a tu propósito. Amén. La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Mientras tú estés en la aljaba, como saeta bruñida, pueden pasar dos cosas. Puede que el arquero no te utilice y entres en un letargo, o puede que estés continuamente activo dentro de la aljaba para que cuando llegue el momento que el Señor quiera usarte, tú estés despierto para romper, para crear cosas nuevas, para traer la manifestación de Dios a tu casa. Tú eres el que corta, porque dice que como dice la saeta bruñida, dice que corta el aire y va hacia el centro. La palabra de Dios dice que sufren violencia, los cielos sufren violencia. ¿Por qué quería decirles esto? Que desde el tiempo de Juan el Bautista los cielos sufren violencia. Volvemos a Hechos 16. Desde el 25 voy a hablar. Después de haberla azotado mucho, acuérdense el propósito que él tenía desde el principio. Después de haberla azotado mucho, dice, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo echen más adentro. ¿Qué sucede cuando estamos en una prueba y parece que no salimos? Me ha pasado, Señor, ¿hasta cuándo? Vamos, otra vez, vamos, otra vez. Por eso le digo, si su arquero es el Señor, lo único que va a ser el paso para atrás para lanzarlo. No tenga miedo, el Señor te sustenta. No tengas miedo, el Señor es el que te sostiene. Él te levanta en tus momentos de quiebre.
Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él es tu escudo. Él es castillo fuerte. Y cuando digo escudo, Él es tu escudo. Que por más que estés en una prueba, en un desierto, nada va a llegar a ti. Dice que lo metieron más adentro. Entonces dice, sobrevino de repente. Dice, un gran terremoto. ¿Qué pasa cuando viene un de repente hacia nosotros? ¿Qué nos causa? Nos causa un movimiento. Un de repente nos causa un movimiento. Si crees que estás estancado, el de repente de Dios va a causarte un movimiento. Dice la palabra de Dios: en el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que el Señor es movimiento. El Señor necesita moverse. ¿Para qué? Para que tú puedas ver su gloria, para que puedas caminar en su gloria. Una de las cosas que ya mi pastora justamente hablaba, dice: el Señor la gloria no lo comparte con nadie. Y esto es algo que el Señor me hablaba sobre la manifestación, porque dice que hubo un de repente, hubo una manifestación dentro de la cárcel. Dice, entonces sobrevino un de repente, un gran terremoto, de tal manera que al instante se abrieron todas las cárceles, todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Mi pregunta en esta noche: ¿quieres una manifestación en tu vida? Amén. Porque yo sí. Amén. La palabra de Dios dice que si uno o dos están de acuerdo, amén, la gloria de Dios desciende. ¿Y por qué uno o dos? El Señor podría manifestarse cuando estamos orando en presencia de Dios. ¿Pero por qué de a dos? Porque la gloria de Dios no la comparte con nadie. Pero cuando hay dos o tres, el epicentro, la atmósfera empieza a tomar color. La atmósfera empieza a cambiar a lo que el Señor quiere. Si Él quiere derramar un manto de sanidad, va a ser derramado, porque es un epicentro. Cuando el Señor quiere romper cadenas, el Señor las va a romper. Cuando quiere cortar ligaduras, el Señor lo va a hacer. No es necesario depender de nosotros mismos. ¿Saben qué? Porque el Señor en todo tiempo nos dice orando uno por los otros. También el Señor nos habla cuando están dos o tres en acuerdo. Nunca nos habla cuando caminamos solos, porque yo sola puedo tener una unción, pero no puedo manifestar la gloria de Dios si no tengo a mi hermano. ¿Por qué? Porque quizás yo no esté buscando milagro, pero mi hermano la está buscando. Quizás yo no estoy buscando la sanidad, pero mi hermano lo necesita. Quizás yo no estoy buscando rompimiento, pero mi hermano sí. Entonces necesitamos unión para que la gloria de la manifestación de Dios descienda. Yo quiero que entiendan que en este tiempo, en esta temporada, en este nuevo siglo, estamos caminando sobre algo sobrenatural. La manifestación de Dios se desata cuando algo sobrenatural quiere bajar, pero necesita un puente para materializarlo. No sé si me está entendiendo. Si usted quiere un milagro, el Señor necesita de esa oración para crear un milagro en ustedes. Pero si ustedes no lo buscan, jamás hará un milagro. Yo hace más de 10 meses que estoy buscando un milagro. Empecé en el año del gobierno, cuando empecé el proceso, la prueba. Me dejé gobernar en mis altas y bajas. Me dejé gobernar cuando a veces no podía y ni siquiera tenía la fuerza para venir y servir. Me dejé gobernar aún en mis peores momentos, en mis noches oscuras. Pero en este tiempo de la manifestación, yo le pedí al Señor: Señor, yo quiero que en un papel, Señor, tú me des mi milagro. Señor, yo quiero mi sanidad. Y yo, como dije, no sé si usted está de acuerdo,
No sé si usted está de acuerdo, pero yo entiendo que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, algo sucede. Dice que en la cárcel estaba Pablo y Silas. Dice que estaba Pablo y Silas. Y hubo de repente cuando ellos adoraron. La palabra de Dios nos enseña sobre la adoración. Y algo que el Señor me hacía entender en esta prueba. Cuando entramos, yo solamente era intercesora. Sí adoraba en mi casa. Tenía mi adoración. Pero no sabía qué era adorar. Era un arma de guerra, me movía en lo sobrenatural, me movía en mi terreno, porque yo siempre digo esto. A mí me encanta el mundo sobrenatural, me gusta ver cosas nuevas y que el Señor me abra los ojos y mis oídos para poder escuchar y ser guiada por Él. Pero ¿saben qué? Yo me movía y oraba y me encantaba orar e interceder, me ponía en la brecha por otros, pero no sabía qué era la adoración. Cuando la pastora dijo que el grupo de adoración se iban a unir en la intercesión, yo empecé a preguntarle, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué hay que unir estos dos grupos? Y el Señor me decía que en medio de la adoración hay algo especial que se mueve. La palabra de Dios no habla de la Shekinah gloria de Dios. La Shekinah gloria de Dios es un movimiento espiritual. Cuando cae la Shekinah de Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Y yo creo que acá hay solamente 2 o 3 que quieren ver la Shekinah de Dios, la manifestación de Dios en su vida. Yo quiero que usted sea sincero con usted. ¿Usted se pondría en lugar de otra persona que necesita un milagro para pedir por esa persona? Entonces estamos de acuerdo. Lo sobrenatural va a descender. La manifestación del Señor va a descender. La Shekinah de Dios para crear milagros creativos tiene que descender. El mundo no está preparado para ver eso, pero los ojos de los hijos de Dios están preparados para ver mucho más. Para ver mucho más de lo que hoy podemos ver. En ese ambiente es en el que me quiero mover. Por eso le dije, Señor, yo me rehúso a no entrar en esta temporada. Señor, yo me rehúso a no entrar. No podré adorar. Señor, no podré danzar. Señor, pero apasionadamente mi espíritu te busca. Yo me rehúso a no entrar en esta temporada de año de manifestación. Porque, Señor, tú me diste una promesa. ¿Y saben qué promesa? Cuando entramos a querer conocer al Señor, muchas veces decimos, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero que tú seas mi bandera. Pero ustedes saben que cuando ustedes piden eso, el Señor los va a hacer entrar en guerra. Ustedes saben que cuando le dicen, Señor, yo quiero que mi economía crezca, ustedes saben que van a tener trabas, pruebas. Y a veces van a pasar por desiertos que ni siquiera van a tener para comer. Ahora yo quiero que ustedes entiendan, en esos momentos van a permanecer. Van a seguir siendo fiel. Entonces yo le pedí, Señor, quiero conocer a Rafa. Y a veces hay que tener cuidado con lo que pedimos. Le dije, Señor, yo quiero conocer a Jehová Rafa. Y me mandó acá a pasar por un desierto, por una prueba, por una dificultad. Pero mi boca no cesa de alabar a Dios. Porque aún desde pequeña, cuando me trajeron al altar, no sé qué es lo que el Señor quiso hacer conmigo. Pero la única que sigue en la generación de pie, ¿saben qué soy yo? Aunque me duele en el alma y en el corazón, la única que sigue creyendo las promesas del Señor y parada en la brecha sigo siendo yo. Y sigo orando aún por mi familia para que se vuelvan a Él. Porque no se crean que es fácil ver que están sirviendo y de golpe estás sola. Pero aún sé que el Señor tiene planes para mí. Y hasta que Él no cumpla su propósito,
para que se abran las cárceles espirituales. Las puertas se abrieron. Pero también la palabra de Dios nos dice más adelante que el guarda, el que estaba ahí, al suceder todo esto, al haber un de repente, a través de una adoración que sale desde el corazón, en medio del quebrantamiento. Porque cuando las cosas van bien, levantamos las manos y adoramos como si nada. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, empieza a fluir mal, y ya vemos que cada vez es peor, la adoración cuesta. Por eso es que yo le preguntaba al Señor por qué la adoración. Fue en el tiempo en el que el Señor me enseñó a adorar, a abrir mi boca a pesar de que muchas veces ni siquiera podía caminar. Es más, me tocó venir un domingo doblada con mis inflamaciones a sentarme ahí sin poder servir, que es lo que me apasiona. Poder servir es lo que a mí me apasiona. No importa si lo hago bien o lo hago mal, siempre trato de hacerlo con excelencia. Esta es mi casa, siempre digo. Aquí es donde el Señor me puso y yo tengo que producir. No importa lo que me cueste, tengo que producir. Porque para eso tenemos la guía, la palabra de Dios. Tenemos nuestros pastores que nos guían, que nos levantan. La palabra nos enseña en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Por eso hoy yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Y yo quiero que ustedes se puedan poner de pies. No me extiendo más porque hasta acá es lo que el Señor me dio. Y quiero que usted cierre sus ojos y se conecte con la presencia. Porque algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer hoy el Señor te trajo porque algo quiere hacer contigo. Algo el Señor quiere mover porque dijo un de repente. Hoy queremos escuchar ese terremoto, romper cadenas. Hoy queremos oír ese de repente de Dios que cambie nuestra vida. Hoy queremos un cambio. Hoy queremos todos juntos traer la manifestación de Dios. ¿Y cómo la traemos? Empezando a cambiar el ambiente. Tu adoración es la que cambia el ambiente. Tu adoración es la que cambia el ambiente. Quiero que tú te creas esto. Tu adoración es la que cambia el ambiente. Es la que hace que los cielos se abran y descienda ese buen óleo para que algo suceda. No importa tu condición. Hoy el Señor te dice, abre tus ojos. Abre tus ojos y mira lo que yo tengo para ti. Hoy el Señor hablaba de propósitos. Quizá viniste a esta casa diciendo no tengo nada que hacer, pero déjame decirte que el Señor tiene un propósito con tu vida. Acá no estamos hablando de dones ni talento, estamos hablando de un propósito. No importa si hablo bien, hablo mal, si canto bien o canto mal. El Señor quiere tu corazón porque algo quiere hacer contigo. Adoramos al Señor mientras cambiamos el ambiente. Algo tiene que suceder. Escucho cadenas romper. Escucho puertas abrir. Cerrojos se rompen en esta noche. Liberación por donde quiera, Señor amado. Hoy pedimos, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo. Hoy pedimos que la Shekinah gloria nos inunde. Nos apasionamos, buscamos tu presencia, Señor amado, buscamos tu presencia. Y cuando tu gloria desciende a un lugar
Quiero que te sientas hoy como punta de lanza. Quiero que te sientas en las manos del arquero con seguridad. Quiero que creas que eres punta de lanza bruñida. Quiero que creas que el Señor te ha hecho como punta bruñida. Eres saeta para tu familia. Eres saeta para tu trabajo. Eres saeta para cortar y romper toda maldición generacional. Señor, no nos quedamos con lo que vemos. Queremos más. Queremos más. Vino nuevo, Señor. Vino fresco. Algo que desciende del cielo. Señor, queremos más. Caminamos, Señor. Yo quiero que en el lugar que estés, porque esto es lo que me está mandando el Señor en este día. Yo sé que muchos vinieron apenas llegando a la casa del Señor, con mucha preocupación, con mucho desánimo. Quizás ni siquiera tengas ganas de adorarle, pero el Señor me está diciendo: despega los pies del piso y camina. Despega los pies del piso y camina. Haz como si fuese que estás marchando. No te detengas, no te detengas. Camina, 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 camina para la manifestación del Señor. Camina, camina, que los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo. Y está descendiendo la gloria. Está descendiendo el poder. Espíritu Santo, comienza a tocar. Comienza a tocar. Comienza a tocar. Eres tú, Señor. Eres tú. Eres tú, Padre. Eres tú tocando el corazón, Padre. Eres tú tocando el corazón. El corazón duro se vuelve de carne. Porque los hombres, Señor, necesitan adorarte. Señor, el hombre necesita adorarte. Sin la adoración el hombre no es nada. Sin la adoración el hombre no es nada. Señor, sin la adoración el hombre no puede hacer nada. Señor, hemos nacido para adorarte. Hemos nacido, Señor, para adorarte. Como un ejército marchamos. Marchamos proféticamente hacia la manifestación de tu gloria. Marchamos. Oh, gloria a Dios. El arabacanda, arabashile, arabaquia. El arabacanda, arabashile, arabacaya. Marchamos, Señor. Marchamos para ver tu gloria. Alabanza a tu nombre, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor amado. Cuando tu gloria Oh, gloria a Dios. Desciende.